Hola, en este breve video vamos a dar una explicación sobre Incoterms. Antes de definir los Incoterms, tenemos que decir que surgen de la Cámara Internacional de Comercio, la CCI, por su sigla, su nombre en español, o ICC por su nombre en inglés, International Chamber of Commerce. Esta Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, es la organización mundial de empresas más grande. Tiene más de 45 millones de compañías asociadas en más de 100 países y su misión principal es facilitar el comercio a través del mundo. No solo mediante los Incoterms, también tienen solución de controversias, tienen un arbitraje muy importante a nivel mundial y a nivel de comercio internacional, con lo cual es una cámara que reúne a nivel mundial a las empresas que actúan en comercio internacional de mercaderías. Incoterms es la abreviación de International Commercial Terms. Este conjunto de reglas surge de la Cámara de Comercio Internacional como una necesidad de unificar términos y condiciones, costos y riesgos asumidos por las partes en el comercio internacional de mercaderías. ¿Qué hace entonces? Unifica en cierta forma esta parte del comercio internacional para que quienes intervienen en él tengan términos comunes que rijan las relaciones entre ellos. El objetivo principal es facilitar justamente estas transacciones, estas operaciones de comercio internacional y tener términos comunes que puedan ser aceptados por las partes mucho más fácilmente que si cada una quisiera aplicar su legislación o un término propio. Bueno, el tener este conjunto de principios comunes facilita a las partes la dinámica contractual en lo que es comercio internacional de mercaderías. Estas reglas lo que nos van a definir entonces va a ser las responsabilidades de los compradores y de los vendedores en la entrega de mercadería, en el momento en que se pasa la responsabilidad de una a otra parte. También, además de la responsabilidad, va a definir los costos, quién asume los costos y quién asume los riesgos sobre la mercadería, hasta qué punto es responsable el vendedor, cuándo pasa esta responsabilidad al comprador. Un poco comenté en un principio, el principal efecto para las partes es el de tener una batería de principios comunes, internacionales y uniformes que ayudan a delimitar el reparto de obligaciones, de derechos entre comprador y vendedor y teniendo una referencia directa hacia el transporte, al tipo de transporte que se utiliza. Ya vamos a ver que no se aplican todos los Incoterms a cualquier tipo de transporte, al lugar donde se entrega la mercadería, quién se hace responsable de los trámites, gastos y los pagos que se tienen que efectuar. Todos esos efectos son los que producen el tener esta serie de términos comunes en comercio internacional. Como les decía antes, hay Incoterms que se utilizan para transporte multimodal, quiere decir que puede ser en cualquier forma de transporte se pueden utilizar estos Incoterms, que son los que están entre paréntesis, ex-works, Free Carrier, la CPT, SIP, DPU, DAP, DDP. Los Incoterms únicamente en transporte marítimo y vías navegables, que son Free on Board, Free Along Ship, Cost Insurance and Freight y Cost and Freight. Entonces, según el tipo de transporte, voy a poder aplicar una u otra. Obviamente las de multimodal la puedo aplicar en cualquier modo de transporte. Las que son restrictivas de la navegación son las 4 que están en el segundo punto. Luego es interesante ver gráficamente dónde comienza la responsabilidad
del comprador, o sea, hasta dónde es, según cada sigla, cada cláusula que se elija para algún tipo de transporte, por ejemplo, free on board, entonces va a estar, el vendedor va a ser responsable en la fábrica, en el transporte hasta el puerto y va a delegar la responsabilidad al comprador cuando la mercadería está en el container. Entonces, a partir de que está shipeado, cargado el barco, empieza la responsabilidad y los costos y el riesgo lo asume el comprador por esa mercadería. ¿Ven? El free on board es como el miti-miti. Después tenemos, acá vemos perfectamente cómo cambia el color de naranja, más naranja es más responsabilidad del vendedor. En DAT piensen que la responsabilidad del vendedor es hasta el lugar de destino. Delivery at terminal es DAT. Hasta el lugar, hasta que llega a destino, de toda la responsabilidad por la mercadería, responsabilidad del riesgo por la mercadería, costo de trámites, costo de seguros, todo eso va a estar a cargo del vendedor hasta que llega al lugar de destino. No solo hasta que lo desembarcan, porque vieron que acá tenemos el puerto de, o sea, por ejemplo, Cost, Insurance and Freight y Cost and Freight. En el puerto de destino cambia la responsabilidad. El Cost Paid To es hasta el puerto de destino, o sea, ya salió del barco y está en el puerto, pero en el último en DAT es hasta el lugar de destino de la mercadería. Entonces, ¿para qué nos sirven estas Incoterms? Bueno, para ponernos de acuerdo en responsabilidades, riesgos y costos sobre compraventa internacional de mercaderías. En la actividad que vimos teníamos que ver qué tipo de transporte era, qué cláusula eligen las partes y qué implicancias tienen. Y esto lo vamos a ver en la conversación que tenemos mañana, pero bueno, es transporte de mercadería internacional, iba en barco, tiene Cost, Insurance and Freight y las implicancias es las que vimos. Yo creo que acá no puedo ir para atrás. A ver, no. Pero ahí en la próxima vuelvo atrás y vemos el CIF que hasta dónde llega la responsabilidad por la mercadería del vendedor. No me dejaba volver atrás y grabar. Cuando llega la mercadería al puerto, al puerto de embarque de mercadería, es donde se deslinda la responsabilidad. Hasta ahí llega el vendedor con su responsabilidad y con sus costos, y después el seguro hasta ahí, y pasa al comprador. Espero que les haya sido útil esta explicación. Igualmente tenemos una reunión y tenemos por delante muchas conversaciones y reuniones en las que podemos volver a poner en común todos los términos. Hasta luego.